Bajo la superficie de cualquier bosque antiguo, donde las raíces se hunden en la oscuridad húmeda de la tierra y el silencio parece absoluto, ocurre algo que la ciencia tardó siglos en atreverse a nombrar. No hay movimiento visible. No hay sonido perceptible para el oído humano. Y sin embargo, en este momento, mientras respiras, millones de mensajes viajan a través de una red subterránea más compleja que el cerebro humano, transportando azúcares, señales de alarma, nutrientes y algo que, si nos atrevemos a llamarlo por su nombre verdadero, solo podemos describir como cuidado. Un árbol de 600 años de edad se alza en la penumbra de un bosque de Columbia Británica. Sus ramas más altas tocan una luz que sus crías, creciendo en la sombra de su propio tronco, jamás alcanzarán. Y sin embargo, ese árbol antiguo, ese ser silencioso e inamovible, que ningún ojo humano ha visto moverse jamás, está bombeando en este instante carbono y fósforo hacia las raíces de esas crías a través de un sistema de túneles fúngicos tan delicado como el cristal y tan persistente como la piedra. No por accidente, no por azar químico, sino porque, de algún modo que aún no comprendemos del todo, ese árbol los reconoce como suyos. Durante siglos, los seres humanos miraron el bosque y vieron madera. Vieron recursos, obstáculos, paisaje. Vieron árboles individuales compitiendo en silencio por luz y agua, cada uno luchando solo en una guerra muda e indiferente. Era una imagen cómoda. Era una imagen que justificaba talar, quemar, arrasar. Era también una imagen completamente equivocada. Lo que en realidad estaba frente a nosotros, lo que siempre había estado frente a nosotros, era una civilización entera operando bajo nuestros pies, construida sobre principios de cooperación, memoria y sacrificio, que la humanidad apenas está comenzando a entender. Imaginad un mapa de la red neuronal humana, esa imagen de nodos brillantes conectados por hilos de luz que los neurocientíficos usan para ilustrar la complejidad del pensamiento. Hacedla crecer durante 400 millones de años. Dejad que cubra continentes enteros, que conecte especies distintas, que aprenda a distinguir entre aliados y parásitos, entre extraños y familia. Eso es lo que existe bajo cada bosque viejo del planeta. Una arquitectura de inteligencia distribuida que no tiene centro, no tiene cerebro, no tiene nombre propio, y que, sin embargo, funciona con una precisión que deja sin palabras a los científicos que han dedicado su vida entera a intentar comprenderla. Esta es la historia de lo que los bosques siempre supieron, y los humanos tardamos demasiado en escuchar. Es la historia de una red que existía antes de que existiera el primer ojo capaz de verla, antes de que existiera la primera mente capaz de imaginarla. Y es, también, la historia de una mujer que se arrodilló en el suelo de un bosque canadiense, metió las manos en la tierra fría y oscura, y se negó a levantarse hasta que el mundo la oyera. Lo que encontró ahí abajo cambió para siempre la forma en que la ciencia entiende la vida. Lo que le costó encontrarlo casi la destruye. Hay un momento, en los bosques más antiguos del mundo, en que el silencio se vuelve demasiado denso para ser simple ausencia de sonido. Es el silencio de algo que respira sin pulmones, que piensa sin cerebro, que siente sin nervios visibles. Es el silencio de una conversación que lleva millones de años ocurriendo bajo nuestros pies, en un idioma que no tiene palabras, pero tiene urgencia, que no tiene voz, pero tiene intención. Y en algún punto de finales del siglo XX, una mujer arrodillada en el suelo de un bosque canadiense
con las manos hundidas en la tierra oscura y fría, escuchó por primera vez lo que ese silencio estaba diciendo. Lo que oyó no era lo que la ciencia esperaba. Lo que oyó cambiaría todo. Era el año 1997. Suzanne Simard, investigadora forestal de la Universidad de Columbia Británica, publicó en la revista un artículo de apenas páginas que contenía una bomba conceptual de la que el mundo académico todavía no se ha recuperado del todo. El artículo demostraba, con datos experimentales rigurosos y repetibles, algo que hasta ese momento había sido considerado imposible o directamente absurdo por la ecología forestal dominante. Los árboles de un bosque se transfieren carbono entre sí de forma activa y dirigida, a través de redes subterráneas de hongos que los conectan como nodos en un sistema de comunicación vivo. No era metáfora, no era especulación poética, era ciencia medida con isótopos radiactivos, documentada con instrumentos de precisión, reproducida bajo condiciones controladas. Y sin embargo, la reacción del establishment científico fue, en muchos casos, y la misma que llevan siglos reservando a las verdades que amenazan los modelos establecidos. Incredulidad primero, resistencia después, y una lenta y costosa rendición que aún no ha concluido del todo. Pero para entender por qué ese artículo fue una bomba, hay que entender primero el mundo que dinamitó. Durante décadas, la ecología forestal había operado bajo un paradigma de competencia. Los árboles competían por luz, por agua, por nutrientes del suelo, cada individuo luchando en solitario contra todos los demás en una guerra darwiniana muda e ininterrumpida. Este modelo no era solo una teoría científica, era la justificación intelectual de toda la industria forestal industrial, que talaba bosques nativos, y los reemplazaba con monocultivos de una sola especie, y aplicaba herbicidas masivos para eliminar cualquier planta que compitiera con los árboles comerciales. Era un modelo que convertía el bosque en una fábrica y a cada árbol en una unidad de producción. Era, también, el modelo que Simard había aprendido en la universidad, el que le habían enseñado sus profesores, el que gobernaba las prácticas de la empresa maderera donde trabajó antes de volver a la academia. Y era el modelo que sus propios ojos, desde niña, nunca habían terminado de creer. Hay algo perturbador en la velocidad con que los bosques mueren cuando se les corta la cabeza. No metafóricamente, literalmente. Cuando la industria forestal comenzó a aplicar la política de talar los grandes árboles antiguos y reemplazarlos por plantaciones uniformes de pinos y abetos jóvenes, algo inesperado ocurrió en muchas de esas nuevas plantaciones. Los árboles jóvenes enfermaban. Se volvían vulnerables a plagas, a hongos patógenos, a sequías que los árboles del bosque nativo original habían soportado durante siglos sin dificultad aparente. Los forestales industriales tenían una explicación simple: competencia de otras plantas, falta de los nutrientes correctos, condiciones del suelo. Aplicaban más herbicidas, más fertilizantes, más intervención. Y los árboles seguían muriendo con una frecuencia inexplicable. Nadie estaba haciendo la pregunta correcta. Nadie estaba preguntando qué habían perdido esos árboles jóvenes cuando se eliminó a los árboles viejos. Nadie estaba preguntando si la muerte de los ancianos del bosque era también la muerte de algo invisible e irreemplazable que los sostenía. Y la red que Simard descubrió tiene un nombre que los científicos usan con la precisión fría del laboratorio: red micorrícica. Pero el nombre que se ganó en la prensa popular, el nombre que captura algo esencial de su naturaleza, es más elocuente: la Wood Wide Web, la red de madera mundial. Es una red formada por hongos, organismos que no son plantas ni animales, que existen en el umbral de lo que entendemos por vida, que envuelven las raíces de los árboles en estructuras filamentosas tan delgadas que 1000 de ellas juntas no alcanzarían el grosor de un cabello humano.
A través de esos filamentos, llamados hifas, el hongo y el árbol establecen una relación que tiene 280 millones de años de antigüedad, mucho antes de que existiera el primer dinosaurio, mucho antes de que el primer animal pusiera una pata en tierra firme. El árbol proporciona al hongo azúcares que fabrica mediante la fotosíntesis. El hongo proporciona al árbol minerales del suelo que sus raíces solas no podrían absorber con suficiente eficiencia. Pero ese intercambio bilateral simple y elegante, era lo que la ciencia ya sabía. Lo que Simard descubrió era lo que ocurría cuando esa red no conectaba a un árbol con un hongo, sino a cientos de árboles entre sí, formando una red de redes, un sistema nervioso distribuido que abarcaba hectáreas enteras de bosque. Lo que viaja por esa red no son solo nutrientes. Eso es lo que hace que el descubrimiento de Simard sea tan difícil de procesar para una mente entrenada en la biología mecanicista del siglo XX. A través de la red micorrícica viajan señales químicas que funcionan como advertencias. Cuando un árbol es atacado por un insecto parásito, libera compuestos químicos específicos que viajan por la red y alcanzan a los árboles vecinos antes de que el insecto llegue a ellos, dándoles tiempo para sintetizar sus propias defensas químicas. Viajan señales de estrés hídrico. Cuando un árbol detecta sequía inminente, la información se propaga por la red y otros árboles ajustan su comportamiento en consecuencia. Y viajan nutrientes dirigidos: carbono, nitrógeno, fósforo, transferidos no al azar, sino con una selectividad que cuanto más se estudia, más se parece inquietantemente a una decisión. Los árboles más grandes, los más viejos, los que la investigación de Simard denominó árboles madre, no distribuyen sus recursos de forma uniforme. Los concentran, los dirigen, y los dirigen con una frecuencia estadísticamente imposible de atribuir al azar hacia los árboles más jóvenes que comparten su misma genética. Eso es lo que el silencio del bosque estaba diciendo. Eso es lo que llevaba millones de años diciéndose bajo nuestros pies mientras nosotros construíamos ciudades encima, mientras plantábamos monocultivos donde había ecosistemas, mientras aplicábamos la lógica de la fábrica a algo que funcionaba con la lógica de una familia. Y la pregunta que ese descubrimiento deja flotando en el aire, la pregunta que Simard llevaría el resto de su vida intentando responder con datos en lugar de con fe, es la misma que hace que algunos científicos todavía hoy se pongan incómodos cuando se formula con claridad. Si los árboles reconocen a sus crías, si modifican su comportamiento en respuesta a información recibida de sus vecinos, si sacrifican sus propias reservas para sostener a los más débiles de su red, ¿en qué punto exacto termina la biología y empieza algo para lo que todavía no tenemos el nombre correcto? Existe una versión cómoda de esta historia. Es la versión que aparece en los libros de texto de secundaria, en los documentales de naturaleza de hora y media con música de piano y planos aéreos de selvas tropicales, en los carteles de las campañas de reforestación que piden donar 10 euros al mes. En esa versión, los árboles son seres hermosos y pasivos, pulmones verdes del planeta, organismos simples que hacen fotosíntesis, crecen hacia la luz y mueren cuando los talamos. Son víctimas, en esa versión. Objetos de conservación. Decorado majestuoso de un planeta que los humanos estamos destruyendo con nuestra indiferencia. Es una versión que genera empatía, que moviliza donaciones, que llena de likes las fotografías de bosques nevados al amanecer. Y es una versión que deja fuera, de forma sistemática y conveniente, la parte más inquietante, más compleja y más verdadera de lo que los árboles realmente son. La parte que deja fuera es esta. Los árboles no son pasivos, no son simples, no son víctimas silenciosas de un mundo que no los merece. Son organismos activos con una historia evolutiva 400 veces más larga que la del ser humano, que han sobrevivido 5 extinciones masivas
que han colonizado cada continente del planeta excepto la Antártida, que han desarrollado estrategias de defensa, comunicación y cooperación de una sofisticación que la neurociencia humana todavía no termina de cartografiar. El árbol más viejo del mundo tiene casi 5.000 años. Ha vivido el ascenso y caída de todos los imperios que los libros de historia consideran dignos de estudio. Ha sobrevivido guerras, pandemias, glaciaciones y la invención de la agricultura. Y durante todo ese tiempo, en silencio absoluto para el oído humano, no ha dejado de comunicarse con cada organismo de su entorno a través de sistemas que apenas estamos empezando a descifrar. El primer sistema que debemos desmontar es el de la soledad del árbol. Miramos un árbol y vemos un individuo, un tronco, unas ramas, unas raíces, una unidad discreta con bordes claros, separada del siguiente árbol por metros de suelo vacío. Pero esa imagen, la imagen que nuestros ojos nos construyen desde la superficie, es una ilusión producida por los límites de nuestra percepción. Bajo la tierra, donde no llega nuestra vista, los límites entre árboles se disuelven. Las raíces de un árbol maduro se extienden en un radio que puede superar 2 veces la altura del árbol, y en ese espacio subterráneo se encuentran, se entrelazan y se conectan con las raíces de decenas de otros árboles a través de la red micorrícica. En 1 metro cuadrado de suelo forestal sano puede haber hasta 8 kilómetros de filamentos fúngicos. Un bosque antiguo no es una colección de individuos. Es un organismo distribuido que ha aprendido a fingir que es una colección de individuos para que los depredadores de superficie, incluyendo a los humanos, no entiendan dónde reside realmente su fuerza. Pero la comunicación de los árboles no ocurre únicamente bajo tierra. Ocurre también en el aire, a través de compuestos químicos volátiles que los árboles liberan cuando son atacados y que sus vecinos detectan antes de que el ataque llegue a ellos. En la década de los 80 del siglo XX, 2 investigadores que trabajaban de forma independiente, uno en Sudáfrica estudiando acacias, otro en Estados Unidos estudiando álamos, publicaron casi simultáneamente observaciones que el establishment científico tardó años en tomar en serio. Cuando los herbívoros comenzaban a consumir las hojas de un árbol, ese árbol aumentaba de forma rápida y mesurable la concentración de taninos en sus hojas restantes, haciéndolas amargas y difíciles de digerir. Hasta ahí, el mecanismo era conocido. Lo que no se esperaba era lo que hacían los árboles cercanos que aún no habían sido atacados. También aumentaban sus taninos como si hubieran recibido una advertencia. Como si alguien les hubiera dicho: «Viene el peligro. Prepárate». La ironía más brutal de toda esta historia es la siguiente. La industria forestal industrial, al talar los bosques nativos y reemplazarlos con monocultivos, no solo destruyó árboles, destruyó la red. Y al destruir la red, creó exactamente el tipo de bosque más vulnerable a las plagas, las enfermedades y el cambio climático, que esa misma industria usaba como argumento para justificar una gestión forestal más intensiva. Era un círculo perfecto de destrucción autovalidante. Talaban el bosque, el nuevo bosque enfermaba porque había perdido su sistema inmune colectivo, y la enfermedad del nuevo bosque demostraba que los bosques necesitaban gestión humana permanente. El problema nunca era el método. El problema siempre era la naturaleza, que no cooperaba. Resulta que la naturaleza llevaba cooperando 280 millones de años. Solo que nadie le había preguntado cómo. Hay un experimento mental que Suzanne Simard proponía a sus estudiantes universitarios y que tiene el poder de cambiar permanentemente la forma en que se mira un bosque. Imaginad, les decía, que podéis ver las señales químicas que viajan entre árboles como si fueran luz visible. Imaginad que cada advertencia de ataque, cada transferencia de nutrientes, cada pulso de información que viaja por la red micorrícica apareciera iluminado
en el espectro visible. El bosque que veríais no sería el bosque silencioso y estático de los calendarios de naturaleza. Sería algo que se parecería más a una ciudad vista desde el aire por la noche, con sus autopistas de luz, sus nodos de intensidad máxima, sus periferias más oscuras, sus rutas de emergencia que se encienden cuando algo falla. Sería un sistema nervioso del tamaño de un continente, pulsando con la actividad constante de millones de conversaciones simultáneas que llevan más tiempo ocurriendo que toda la historia registrada de la humanidad. Y aquí está la pregunta que este capítulo deja flotando. La pregunta que no tiene respuesta fácil, pero que se niega a desaparecer una vez que se formula. Si los árboles llevan 280 millones de años desarrollando sistemas de comunicación, cooperación y respuesta colectiva, y los seres humanos llevamos apenas 300.000 años en el planeta, y apenas 10.000 desarrollando civilizaciones complejas, ¿quién debería estar estudiando a quién? La ciencia forestal moderna se construyó sobre el supuesto de que los humanos entendemos el bosque lo suficiente como para mejorarlo. Lo que el trabajo de Simard y de docenas de investigadores que siguieron sus pasos sugiere es algo considerablemente más perturbador: que durante siglos hemos estado interviniendo con plena confianza en un sistema cuya complejidad real apenas comenzamos a vislumbrar, y que cada vez que creímos estar mejorándolo, es posible que solo estuviéramos demostrando, con una precisión dolorosa, la magnitud de lo que no sabíamos. Hay personas que no eligen su obsesión. La obsesión las elige a ellas, temprano, con una precisión casi cruel. Y el resto de su vida no es otra cosa que el intento de estar a la altura de lo que ese primer momento les reveló. Suzanne Simard tenía años la primera vez que metió las manos en la tierra de un bosque de Columbia Británica, y sintió algo que no tenía nombre en el vocabulario de una niña de años. Algo que tardaría décadas en poder nombrar con la precisión del laboratorio, pero que en ese momento se pareció, más que a cualquier otra cosa, a la sensación de haber tocado algo que estaba vivo de una manera que la tierra de los jardines y los campos cultivados nunca lo había estado. Era el bosque familiar, el bosque de los Simard, generaciones de leñadores en el interior de Columbia Británica, y hombres y mujeres que conocían los árboles como se conoce a los vecinos de toda la vida, por el nombre, por el carácter, por lo que dan y lo que cuestan. Era un mundo donde el bosque no era abstracción ni metáfora, sino sustento, trabajo, identidad. Y era también el mundo que forjaría en Suzanne Simard una intuición que la ciencia oficial tardaría casi 30 años en validar. Creció entre dos mundos que se contradecían sin saberlo. Por un lado, la sabiduría práctica de su familia, que llevaba generaciones observando que los bosques donde se talaba con cuidado, respetando los árboles viejos, respetando la mezcla de especies, se recuperaban con una velocidad y una salud que los bosques arrasados nunca alcanzaban. Por otro lado, la doctrina forestal que aprendió cuando llegó a la universidad, una doctrina construida sobre modelos matemáticos de competencia, sobre la lógica de maximizar el rendimiento por hectárea, sobre la convicción de que la naturaleza sin gestión humana era ineficiente y que la ciencia tenía las herramientas para mejorarla. Era una contradicción que Simard no articuló inmediatamente como tal, porque las contradicciones entre la experiencia vivida y el conocimiento institucional rara vez se articulan de forma inmediata, especialmente cuando eres una mujer joven en un campo dominado por hombres y por una industria con intereses económicos enormes. Se articulan más tarde, en el silencio de un laboratorio, cuando los datos empiezan a decir lo que el cuerpo siempre supo. Antes de convertirse en investigadora, Simard trabajó para la industria forestal. No como crítica infiltrada ni como activista disfrazada, sino como profesional honesta, que aplicaba los métodos que le habían enseñado y que observaba,
con una incomodidad creciente que tardó en reconocer como evidencia que algo no funcionaba como los modelos predecían. Las plantaciones de árboles jóvenes que se establecían tras las talas masivas tenían tasas de mortalidad que los modelos no explicaban bien. Los herbicidas que se aplicaban para eliminar la vegetación competidora, los abedules y alisos que los forestales llamaban maleza, parecían, paradójicamente, debilitar a los propios pinos y abetos que se suponía que estaban liberando de la competencia. Era como si eliminar a los vecinos del árbol no lo fortaleciera, sino que lo dejara más solo y más vulnerable. Era una observación incómoda. Y las observaciones incómodas, en los campos con grandes intereses económicos detrás, si tienen una esperanza de vida muy corta, si no van acompañadas de la determinación de defenderlas. Simard volvió a la academia con una pregunta que parecía simple y resultó ser una caja de Pandora. La pregunta era esta: ¿están los abedules compitiendo con los abetos jóvenes, como asume el modelo forestal dominante, o están haciendo algo completamente diferente? Para responderla, diseñó un experimento que tenía la elegancia de las grandes ideas. Tomó árboles de bosque, les administró dióxido de carbono marcado con isótopos radiactivos rastreables y midió si ese carbono marcado aparecía después en los árboles vecinos de distinta especie. Era un experimento que muchos de sus colegas consideraron, en el mejor de los casos, excéntrico y, en el peor, una pérdida de recursos en una hipótesis sin fundamento. Ningún mecanismo conocido podría explicar por qué el carbono fabricado por un árbol aparecería en otro árbol de especie diferente. El experimento era, en el lenguaje tácito de la academia, la clase de cosa que hacen los investigadores que no han entendido bien cómo funciona la naturaleza. Simard lo hizo de todas formas. Los resultados llegaron con la brutalidad silenciosa de los hechos que no piden permiso para ser verdad. El carbono marcado apareció en los árboles vecinos. No en trazas insignificantes, no en cantidades que pudieran atribuirse a contaminación experimental o a error de medición, sino en concentraciones sustanciales, siguiendo patrones que indicaban transferencia activa a través de las raíces y la red fúngica que las conectaba. El abedul no estaba compitiendo con el abeto. Le estaba alimentando. En condiciones de sombra, cuando el abeto joven no recibía suficiente luz para fabricar sus propios azúcares, el abedul adulto compensaba el déficit enviándole carbono a través de la red. Y cuando los roles se invertían estacionalmente y el abedul perdía sus hojas en otoño, el flujo se invertía y era el abeto quien sostenía al abedul. Era una relación de reciprocidad que había permanecido invisible durante todo el tiempo que llevábamos mirando el bosque desde la superficie, convencidos de que entendíamos lo que veíamos. No entendíamos nada. O más exactamente, entendíamos solo la parte que podíamos medir con los instrumentos que ya teníamos. La respuesta institucional al trabajo de Simard no fue un triunfo instantáneo de la verdad científica sobre el dogma establecido. Fue, como suelen ser estas cosas, más lenta, más complicada y más dolorosa. Algunos colegas recibieron sus resultados con escepticismo genuino y constructivo, el tipo de escepticismo que es el motor legítimo del progreso científico. Otros los recibieron con una hostilidad que tenía menos que ver con el rigor metodológico y más con la amenaza que esos resultados representaban para décadas de práctica forestal industrial y para los intereses económicos que esa práctica sostenía. Hubo revisores anónimos que rechazaron sus artículos con argumentos que, según la propia Simard recordaría años después, a veces parecían más diseñados para detener la publicación que para mejorar la ciencia. Hubo reuniones en las que sus datos eran ignorados con la elegante crueldad de quien simplemente decide no ver lo que no quiere ver. Era el patrón clásico de una verdad que llega demasiado pronto al lugar equivocado. Y sin embargo, los datos resistieron.
Esa es la cualidad definitoria de los hechos que son realmente hechos. Sobreviven al rechazo. Otros investigadores, en otros países, con otras especies de árboles y otras condiciones climáticas, replicaron los resultados de Simard. La red micorrícica aparecía una y otra vez, en bosques boreales y bosques tropicales, en ecosistemas templados y en sabanas, transfiriendo nutrientes, transmitiendo señales, conectando individuos en sistemas colectivos que ninguno de los modelos de competencia individual podía explicar. Lo que Simard había visto arrodillada en el suelo de un bosque canadiense no era una anomalía local ni un artefacto de laboratorio. Era un principio fundamental de cómo funciona la vida vegetal en este planeta. Un principio que había estado ahí desde antes de que existieran los dinosaurios y que la ciencia forestal moderna había ignorado durante décadas porque no cabía en los modelos que ya tenía. La pregunta que eso deja abierta, la pregunta que Simard llevaría el resto de su vida tratando de responder, no es solo cuánto daño hemos hecho sin saberlo, es cuánto daño seguimos haciendo sabiendo ya lo que sabemos. Para entender lo que Simard había encontrado, hay que entender primero a los hongos. No los hongos que conocemos de la cocina, no las setas que aparecen en el suelo del bosque después de la lluvia, aunque esas estructuras visibles sean parte de la misma historia. Los hongos reales, los hongos en su forma más fundamental y más poderosa, son invisibles. Son redes de filamentos microscópicos llamados hifas, estructuras tan delgadas que atraviesan el suelo como agujas de coser atraviesan la tela, tejiéndose entre las partículas de tierra y arena y materia orgánica en descomposición, construyendo una arquitectura subterránea de una complejidad que ningún ingeniero humano ha podido replicar. Un solo hongo puede tener una red de hifas que se extiende por hectáreas enteras de bosque. Un solo hongo puede ser, en términos de biomasa y extensión, uno de los organismos más grandes del planeta. Y ese hongo lleva 280 millones de años haciendo exactamente lo mismo que hacía antes de que existieran los dinosaurios: conectar raíces, facilitar intercambios, mantener viva la conversación subterránea del bosque. La relación entre el hongo y el árbol tiene un nombre técnico que vale la pena detenerse a pronunciar, porque contiene toda su historia. Micorriza, del griego micos, hongo, y riza, raíz. Raíz de hongo de raíz. Una palabra que describe una unión tan antigua y tan íntima que la biología ya no la clasifica como parasitismo ni como comensalismo, sino como mutualismo obligado. Ninguno de los dos organismos, en la mayoría de los ecosistemas forestales, sobrevive igual de bien sin el otro. El árbol envuelve las puntas de sus raíces en una vaina de hifas fúngicas que multiplica exponencialmente la superficie de absorción disponible, permitiéndole extraer del suelo minerales y agua con una eficiencia que sus raíces desnudas nunca alcanzarían. El hongo recibe a cambio hasta el 30% de los azúcares que el árbol fabrica mediante fotosíntesis, combustible puro fabricado con luz solar, que el hongo, sin clorofila, es incapaz de producir por sí mismo. Es un contrato que lleva 280 millones de años renovándose en silencio y que ha dado forma a casi todos los ecosistemas forestales del planeta. Pero la red micorrícica no conecta solo a un árbol con su hongo. Conecta a ese árbol con todos los árboles que comparten el mismo hongo, y esos árboles con otros que comparten hongos distintos, que a su vez se solapan con los anteriores, formando una red de redes cuya complejidad topológica se parece, más que a ninguna otra cosa que los humanos hayamos construido, a Internet. Tiene nodos centrales de alta conectividad, los árboles más antiguos y más grandes, los que Simard llamó árboles madre o árboles hub, que están conectados simultáneamente con docenas o centenares de otros nodos. Tiene rutas alternativas que se activan cuando una conexión principal falla. Tiene zonas de alta densidad de tráfico
y zonas periféricas de conexión más débil. Tiene, incluso, algo que funciona como protocolo de seguridad. Mecanismos que limitan la cantidad de recursos que un nodo puede extraer de la red antes de que el sistema responda, reduciendo su conectividad. La analogía con Internet no es poética, es estructural. Y fue precisamente esa analogía la que, cuando empezó a circular en la prensa científica a mediados de los años 90 del siglo XX, convirtió el trabajo de Simard en algo que el público general podía imaginar aunque no pudiera ver. Los experimentos que Simard diseñó para mapear esta red tenían una elegancia que escondía una complejidad técnica considerable. El método central usaba isótopos de carbono, versiones del carbono que tienen un número diferente de neutrones en el núcleo y que por tanto se pueden rastrear con instrumentos de detección de radiación. Simard inyectaba dióxido de carbono, marcado con carbono, 14 radiactivo en las bolsas de plástico que envolvían las ramas de un árbol, forzándolo a incorporar ese carbono marcado durante la fotosíntesis. Luego esperaba, y luego medía en los árboles vecinos conectados a la misma red micorrícica si aparecían trazas del isótopo marcado. Apareció en cantidades que no dejaban lugar a la ambigüedad estadística, siguiendo rutas que mapeaban con precisión la arquitectura de la red fúngica subterránea. El carbono fabricado por un árbol viajaba a través del hongo y aparecía en las raíces, el tronco y las hojas de sus vecinos. La red no era una metáfora, era un sistema de transporte activo con rutas, velocidades y direcciones medibles. Lo que los experimentos de Simard revelaron sobre la dirección del flujo en esa red es quizás el hallazgo más perturbador de todos, porque desafía la imagen del bosque como arena de competencia sin cuartel. El flujo de carbono a través de la red micorrícica no es aleatorio ni simplemente bidireccional. Es dirigido por gradientes de necesidad. Los árboles que tienen déficit de carbono, porque están en sombra, porque están enfermos, porque están en fase de crecimiento activo y consumen más de lo que producen, reciben más carbono de la red que los árboles que tienen superávit. Los árboles grandes y bien establecidos, que producen más carbono del que necesitan, son exportadores netos hacia los más pequeños y más vulnerables. Es un sistema que redistribuye recursos desde donde sobran hacia donde faltan, con una eficiencia que ningún modelo de competencia individual puede explicar ni predecir. Era, escribió Simard en sus notas de laboratorio de aquellos años, como descubrir que el bosque tenía algo parecido a una economía. Y no una economía de mercado libre, donde cada individuo acumula lo máximo posible. Una economía de otra clase, o más antigua y más estable. La industria forestal tardó en responder oficialmente al trabajo de Simard, pero cuando lo hizo, la respuesta siguió un patrón predecible. Primero se cuestionó la metodología. Después se aceptaron los resultados básicos, pero se minimizó su importancia práctica. Después se argumentó que incluso si la red existía y funcionaba como Simard describía, las prácticas de tala intensiva no necesariamente la destruían de forma irreversible. Cada línea de defensa cedía ante la acumulación de evidencia y dejaba paso a la siguiente, en un proceso que se extendió durante años y que tiene su propio tipo de ironía fría. Cuanto más tardaba la industria en aceptar los resultados de Simard, más hectáreas de bosque antiguo talaba, más redes micorrícicas destruía, más difícil hacía la recuperación de los ecosistemas que sus propios modelos prometían gestionar de forma sostenible. El sistema que negaba la red estaba, mientras la negaba, destruyendo precisamente lo que hacía resilientes a los bosques que decía gestionar. Y aquí hay que detenerse un momento, porque hay un detalle que los resúmenes del trabajo de Simard suelen omitir y que cambia completamente la escala de lo que estamos hablando. Las redes micorrícicas que Simard estudiaba en Columbia Británica
no eran fenómenos locales ni excepcionales. Investigaciones posteriores, replicadas en bosques de todos los continentes habitados, confirmaron que aproximadamente el 90% de todas las especies vegetales terrestres del planeta mantienen relaciones micorrízicas con hongos del suelo. El 90%. Lo que Simard había encontrado en un bosque de abetos y abedules canadienses era, a escala planetaria, el principio organizador fundamental de la vida vegetal terrestre. La red subterránea no era una curiosidad del bosque boreal. Era la arquitectura invisible sobre la que descansa casi toda la vegetación del planeta desde hace 280 millones de años. Habíamos construido una civilización entera sobre esa red. Habíamos extraído de ella madera, alimento y oxígeno durante milenios. Y hasta finales del siglo XX no habíamos tenido la más mínima idea de que existía. Hay un momento en la investigación de Suzanne Simard en que los datos dejaron de ser simplemente sorprendentes y se volvieron incómodos de una manera diferente, más profunda, más difícil de procesar con la frialdad que se supone que debe caracterizar al científico frente a sus resultados. Ese momento llegó cuando los experimentos comenzaron a mostrar no solo que los árboles se transferían nutrientes entre sí, sino que esa transferencia no era igualitaria, que el sistema no distribuía recursos de forma aleatoria ni siquiera de forma proporcional a la necesidad, que los árboles más grandes y más viejos, los árboles madre, enviaban consistentemente más carbono, más fósforo, más señales químicas de sostén hacia los árboles jóvenes que compartían su misma genética que hacia los árboles jóvenes de otras familias genéticas que también formaban parte de la misma red. Era un resultado que Simard tardó en publicar, no porque dudara de los datos, sino porque sabía perfectamente lo que implicaba y sabía también la clase de resistencia que esa implicación iba a generar. Los árboles no solo cooperaban, los árboles distinguían. Y lo que distinguían era, en el sentido más estricto y más desconcertante del término, a sus propios hijos. Para entender por qué ese hallazgo es tan difícil de encajar en los marcos conceptuales de la biología convencional, hay que entender qué significa reconocer a un pariente en el reino vegetal. Los árboles no tienen ojos, no tienen cerebro, no tienen sistema nervioso centralizado, ni ninguna estructura que se parezca, desde la anatomía superficial, a los órganos que los animales usamos para identificar a los miembros de nuestra familia. Y sin embargo, los experimentos de Simard y los de otros investigadores que replicaron sus métodos con distintas especies mostraban el mismo patrón. Cuando las semillas de un árbol madre germinaban cerca del árbol que las había producido, ese árbol madre modificaba su comportamiento de una forma estadísticamente significativa. Reducía su propia competencia por los recursos del suelo en el espacio inmediato a sus crías. Aumentaba el flujo de carbono hacia ellas a través de la red micorrícica. Y en situaciones de estrés, sequía, ataque de patógenos, daño mecánico, priorizaba el sostenimiento de sus propias crías sobre el de los árboles no emparentados de su entorno. El mecanismo molecular por el que el árbol madre distinguía la genética de sus propias semillas de la de otros árboles jóvenes tardó años en identificarse. Pero el comportamiento estaba ahí, reproducible y medible, antes de que nadie pudiera explicar el mecanismo. El árbol madre es el nodo central de la red, el hub de mayor conectividad, el individuo cuya presencia o ausencia tiene consecuencias que se propagan por todo el sistema. Un árbol madre maduro puede estar conectado simultáneamente a decenas de otros árboles de su misma especie y de especies distintas, canalizando recursos en múltiples direcciones al mismo tiempo, respondiendo a señales de necesidad que llegan de toda la red. Pero su papel más crítico no es la distribución de nutrientes en condiciones normales. Su papel más crítico se revela en las condiciones extremas, en las sequías prolongadas
en los inviernos especialmente duros, en los brotes masivos de insectos parásitos que pueden devastar hectáreas de bosque en semanas. En esas condiciones, el árbol madre hace algo que los investigadores que lo documentaron por primera vez describieron con una incomodidad visible en sus propios artículos científicos. Moviliza sus propias reservas, las reservas que ha acumulado durante décadas o siglos de fotosíntesis, y las envía a través de la red hacia los árboles más jóvenes y más vulnerables de su entorno. Se vacía para sostenerlos. Y en algunos casos documentados, esa transferencia masiva de recursos ocurre en las fases finales de la vida del árbol madre, si cuando está enfermo o moribundo, como si el sistema tuviera incorporada una instrucción de último recurso. Antes de morir, entregar todo lo que queda. Esto no es metáfora. Es fisiología medida con instrumentos de precisión en laboratorios universitarios de 3 continentes. Pero la dificultad de separar la descripción científica de la resonancia emocional que genera es, en sí misma, un dato sobre los límites del lenguaje que usamos para hablar de la naturaleza. Hemos construido un vocabulario para describir el comportamiento vegetal que fue diseñado explícitamente para mantener una distancia segura entre lo que las plantas hacen y lo que los animales sentimos. Usamos palabras como tropismo, gradiente, respuesta química, señalización molecular, porque esas palabras no implican intención, no implican elección, pues no implican nada que se parezca a lo que los humanos llamamos amor o sacrificio o cuidado. Y durante mucho tiempo, esa distancia terminológica fue legítima y necesaria, porque evitaba el antropomorfismo que ha contaminado tantas descripciones populares de la naturaleza. Pero hay un punto en que esa distancia deja de ser rigor científico y se convierte en otra clase de sesgo. El sesgo de asumir que porque un proceso ocurre sin consciencia reconocible, no puede producir resultados funcionalmente equivalentes a los que en los animales llamamos con nombres más cargados de significado. Hay otra dimensión del comportamiento del bosque que los experimentos de Simard iluminaron y que complica aún más la imagen del ecosistema forestal como arena de competencia neutral. La red micorrícica no solo transfiere recursos hacia los más necesitados y hacia los genéticamente emparentados, también transmite señales de alarma con una velocidad y una especificidad que las primeras observaciones sobre comunicación química aérea entre árboles habían sugerido pero no explicado del todo. Cuando un árbol de la red es atacado por un patógeno fúngico o por un insecto defoliador, libera compuestos químicos específicos para ese tipo de ataque que viajan tanto por el aire como por la red subterránea. Los árboles vecinos que reciben esa señal aumentan la producción de compuestos defensivos específicos para ese patógeno o ese insecto antes de que el ataque llegue a ellos. No producen una respuesta defensiva genérica, producen una respuesta calibrada para la amenaza específica que la señal describe. Es como si el mensaje que viaja por la red no dijera simplemente peligro, sino peligro, tipo concreto, preparación específica requerida. La red no es solo un sistema de transporte de nutrientes. Es un sistema de inteligencia colectiva distribuida que procesa información sobre el estado del entorno y coordina respuestas a escala de ecosistema. Y luego está la parte de la historia que la industria forestal preferiría que no tuviera consecuencias prácticas tan obvias. Cuando se tala un árbol madre, no se elimina un individuo de la red. Se elimina el nodo de mayor conectividad, el hub que sostenía docenas de conexiones simultáneas. El individuo cuya capacidad de redistribución de recursos mantenía estables las partes más vulnerables del sistema. La red no colapsa inmediatamente, porque tiene redundancia incorporada, rutas alternativas que pueden compensar parcialmente la pérdida. Pero se debilita de formas que los modelos de competencia individual nunca predijeron y que solo son visibles cuando se mide la salud colectiva del sistema
en los años siguientes a la tala. Los árboles jóvenes que dependían de la redistribución del árbol madre crecen más lentamente. Son más vulnerables a las sequías y a los patógenos. La diversidad de especies de la zona tiende a reducirse, porque las especies menos competitivas que se sostenían gracias a la red pierden ese sostén. Lo que parecía la eliminación eficiente de un individuo grande y viejo para dar espacio a individuos jóvenes y productivos era, en realidad, la amputación del corazón del sistema nervioso de un ecosistema entero. La ironía es perfecta en su crueldad. La práctica forestal diseñada para maximizar el crecimiento del bosque eliminaba sistemáticamente el mecanismo que hacía posible ese crecimiento. La pregunta que este capítulo de la historia deja sin responder, la pregunta que Simard formuló en sus últimos años, con una urgencia que tenía tanto de científica como de personal, es cuántos de esos árboles madre quedan, o cuántos de esos nodos centrales, esos individuos de cientos de años de edad, que son simultáneamente biblioteca de memoria climática, sistema de redistribución de recursos y ancla de la red de inteligencia colectiva del bosque, han sobrevivido 2 siglos de explotación forestal industrial. La respuesta en la mayoría de los bosques templados del hemisferio norte es la misma que produce ese silencio particular, que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que ya no está. Muy pocos. Demasiado pocos. Y lo que se pierde con cada uno de ellos no es solo madera, no es solo biomasa, no es solo carbono almacenado. Es la memoria de cómo sobrevivir. En el año 2014, mientras Suzanne Simard revisaba los datos de uno de sus últimos grandes experimentos de campo en los bosques de Columbia Británica, recibió un diagnóstico que los médicos entregaron con la precisión clínica que se usa para las noticias que no tienen forma de suavizarse. Cáncer de mama, estadio 3. Era un diagnóstico que, en otro contexto, en otra vida, habría sido simplemente una tragedia médica personal. Uno de esos golpes aleatorios que la biología reparte sin consideración por el mérito ni por el momento. Pero en el contexto de la vida de Simard, en el contexto de una mujer que llevaba décadas argumentando que los organismos vivos no son unidades aisladas, sino nodos en redes de interdependencia, el diagnóstico adquirió una resonancia que ella misma describió años después con la sobriedad de alguien que ha tenido tiempo de pensar en lo que significa. Su propio cuerpo estaba haciendo lo que los bosques mal gestionados hacen cuando pierden su red. Estaba fallando desde dentro. Estaba mostrando la vulnerabilidad que aparece cuando el sistema de sostén colectivo se rompe y el individuo queda solo frente a la amenaza. No es una metáfora fácil ni cómoda, y Simard nunca la presentó como una revelación mística ni como una señal del universo. La presentó como lo que era, una coincidencia cargada de significado personal para alguien que había dedicado su vida adulta a estudiar la relación entre la salud del individuo y la salud de la red que lo sostiene. Porque el cáncer y la destrucción del bosque compartían, bien en su experiencia simultánea de ambos, una característica que le resultaba imposible ignorar. Los dos eran procesos en los que un sistema que había funcionado durante mucho tiempo comenzaba a desintegrarse no por un fallo catastrófico externo, sino por la acumulación silenciosa de daños pequeños, cada uno de los cuales era manejable por sí solo, pero cuya suma superaba la capacidad de reparación del sistema. Los bosques de Columbia Británica que Simard había estudiado durante décadas estaban siendo fragmentados, talados, envenenados con herbicidas y reemplazados con monocultivos que vivían en una pobreza inmunológica estructural. Y su propio cuerpo estaba siendo fragmentado por células que habían dejado de responder a las señales de coordinación del sistema del que formaban parte. La ironía no necesitaba ser subrayada, se sostenía sola. Pero la enfermedad no detuvo el trabajo. En esto, Simard se parecía a esos árboles madre que documentó en sus experimentos. La proximidad de la muerte no produce en ellos pasividad,
sino una transferencia acelerada, una urgencia de transmitir mientras queda tiempo para transmitir. En los años que siguieron al diagnóstico, mientras atravesaba ciclos de quimioterapia que la dejaban sin fuerzas para caminar hasta el bosque que tenía a 100 metros de su casa, Simard escribió el libro que muchos consideran su obra más importante y más personal. Finding the Mother Tree, publicado en el año 2021. Era simultáneamente una memoria científica, una autobiografía y una elegía por los bosques que había visto destruirse durante su vida profesional. Era también, aunque Simard lo escribió con la contención de alguien que desconfía de las conclusiones demasiado limpias, una advertencia que llevaba décadas intentando que el mundo escuchara, y que el mundo había escuchado con la velocidad característica con que los sistemas institucionales procesan las verdades que cuestionan sus fundamentos económicos. Muy despacio, y solo cuando ya no había forma de seguir ignorándolas. La advertencia tenía varios niveles, y cada nivel era más incómodo que el anterior. El primer nivel era técnico y forestal. Las prácticas de tala que destruyen los árboles madre y las redes micorrícicas no solo dañan el ecosistema a corto plazo, sino que reducen su resiliencia a largo plazo de formas que se vuelven irreversibles si se mantienen el tiempo suficiente. Un bosque puede recuperarse de una perturbación si sus nodos centrales de conectividad sobreviven. No puede recuperarse de la misma manera si esos nodos han sido eliminados sistemáticamente durante generaciones. El segundo nivel era climático. Los bosques antiguos con redes micorrícicas intactas almacenan carbono con una eficiencia muy superior a la de las plantaciones jóvenes de monocultivo, y destruirlos para reemplazarlos con plantaciones que se presentan como secuestradoras de carbono es una operación de sustitución que empeora el problema que pretende resolver. El tercer nivel era el más difícil de articular en el lenguaje de los informes técnicos y las políticas públicas. Y es quizás por eso que fue el más ignorado. Estamos destruyendo sistemas de inteligencia colectiva que llevaron cientos de millones de años construirse, y que no sabemos si podremos reconstruir una vez destruidos, porque no entendemos del todo cómo se construyeron. Hubo un momento, durante los años de la enfermedad, que Simard describió en sus escritos con una precisión que tiene la calidad de las memorias que se graban en la mente porque ocurren en el umbral entre lo que se puede soportar y lo que no. Era un día en que se había arrastrado hasta el borde del bosque detrás de su casa, demasiado débil para ir más lejos, y se había sentado contra el tronco de un abeto de Douglas que llevaba décadas en ese lugar. Sintió la corteza rugosa contra su espalda. Sintió el frío del suelo. Y pensó, con la claridad particular que a veces produce el agotamiento extremo, en todos los experimentos que había realizado, en todos los datos que había recogido, en todas las reuniones en las que había presentado esos datos ante audiencias que los recibían con educado escepticismo o con hostilidad apenas disimulada. Y se preguntó si había llegado demasiado tarde. Si el conocimiento que había pasado su vida construyendo llegaría a tiempo de cambiar algo. Si el mundo escucharía antes de que no quedara suficiente bosque antiguo para que el escuchar sirviera de algo. No hay respuesta registrada a esa pregunta. Solo el silencio del bosque, que lleva millones de años siendo el mismo silencio, y que esa tarde, contra la corteza de un árbol que llevaba décadas conectado a una red que ella había pasado su vida mapeando, debió de sentirse diferente a como se había sentido antes. Lo que hace que la historia de Simard sea algo más que la historia de una científica brillante enfrentándose a una enfermedad grave es la naturaleza del conocimiento que estaba en juego. No era conocimiento abstracto. No era una teoría sobre el comportamiento de partículas subatómicas o sobre la geometría de universos hipotéticos. Era conocimiento sobre la forma en que funciona la vida en este planeta. Conocimiento con consecuencias prácticas directas
sobre cómo gestionamos los ecosistemas de los que depende nuestra propia supervivencia como especie. Y era conocimiento que el sistema económico y político que gobierna esa gestión tenía poderosos incentivos para ignorar, minimizar o retrasar tanto como fuera posible. Suzanne Simard no estaba luchando solo contra el cáncer. Estaba luchando contra la inercia de un sistema que había construido su rentabilidad sobre el supuesto de que el bosque era una fábrica de madera, y que cada publicación suya, cada conferencia, cada entrevista, cada página de ese libro escrito durante la quimioterapia, cuestionaba ese supuesto con datos que se volvían cada año más difíciles de ignorar. Y aquí está la ironía que cierra este capítulo con la precisión fría de las paradojas que la historia reserva para los que se atreven a decir la verdad demasiado pronto. El mismo bosque que Simard había dedicado su vida a defender, el mismo ecosistema cuya inteligencia colectiva había pasado décadas documentando, era el lugar al que volvía cuando el tratamiento la dejaba sin fuerzas para hacer otra cosa que sentarse contra un tronco y respirar. Ole el bosque que el mundo tardaba en escuchar, era el lugar donde ella encontraba lo que los tratamientos médicos no podían darle del todo. No era misticismo. Era algo más simple y más difícil de explicar. La sensación de formar parte de una red más grande que uno mismo, de estar conectado a algo que lleva más tiempo vivo que cualquier problema que uno pueda tener, de apoyar la espalda contra la corteza de un ser que ha sobrevivido 500 años y que si lo dejamos, sobrevivirá 500 más. Es la misma sensación que los datos de sus experimentos describían en términos de gradientes de carbono y señales micorríficas. Solo que desde el otro lado. Suzanne Simard murió en junio del año 2022, en Vancouver, rodeada por la misma naturaleza que había estudiado durante décadas. Tenía 60 años. El cáncer que le diagnosticaron en el año 2014 había regresado con la obstinación silenciosa de los procesos que no piden permiso. Y esta vez, el sistema no pudo sostenerla. Dejó atrás a sus hijas, a sus estudiantes, a cientos de investigadores en decenas de países que habían construido carreras enteras sobre los fundamentos que ella había puesto. Y dejó atrás también un legado científico que la institución académica que durante años había resistido sus hallazgos se apresuró a celebrar con la efusividad característica de los sistemas que honran a los disruptores en cuanto ya no pueden perturbarlos. Mas la ironía es perfecta y no necesita comentario. La mujer que demostró que los bosques cuidan a sus muertos enviándoles nutrientes en sus últimos días, fue honrada, tras su muerte, por el mismo establishment que había gestionado su trabajo en vida, con una mezcla de escepticismo y resistencia, que ella documentó con la misma precisión con que documentaba sus experimentos de campo. Pero el legado de Simard no vive en los obituarios académicos ni en los premios póstumos. Vive en la forma en que la ecología forestal ha tenido que reescribirse desde sus fundamentos en las 2 décadas que siguieron a su artículo de 1997 en. Vive en las políticas forestales de varios países que han comenzado a incorporar la protección de los árboles madre como requisito legal en las concesiones de tala. Vive en los programas de restauración ecológica que ya no intentan simplemente plantar árboles, sino reconstruir redes, reinstalar las conexiones micorríficas que hacen que los árboles sobrevivan y crezcan como sistema en lugar de como colección de individuos aislados. Vive en el cambio de paradigma que ha movido la ecología forestal desde un modelo centrado en el individuo competitivo hacia un modelo centrado en la comunidad cooperativa. Un cambio que tiene consecuencias prácticas que todavía estamos aprendiendo a implementar y consecuencias filosóficas que todavía no hemos terminado de procesar. Vive, sobre todo, en la pregunta que ese cambio de paradigma deja abierta sobre nosotros mismos. Porque eso es lo que hace que la historia de la red secreta de los bosques sea algo más que una historia sobre árboles y hongos y carbono marcado con isótopos radiactivos. Es un espejo.
Es un espejo que lleva 280 millones de años en el suelo de todos los bosques del planeta, esperando que alguien se arrodillara, metiera las manos en la tierra y lo levantara para verlo. Y lo que muestra ese espejo no es solo la complejidad de la vida vegetal, es la imagen de un principio de organización que la naturaleza descubrió mucho antes que nosotros, y que nosotros, en los últimos 10.000 años de civilización humana, hemos estado reproduciendo de forma imperfecta, contradictoria y frecuentemente autodestructiva. El principio de que los sistemas que sobreviven a largo plazo no son los que maximizan la extracción individual, sino los que mantienen la salud colectiva de la red que sostiene a todos sus miembros. Los árboles no tomaron una decisión filosófica de cooperar. No eligieron la solidaridad sobre la competencia después de un debate interno sobre ética evolutiva. Llegaron a la cooperación por el camino más lento y más implacable que existe. 280 millones de años de prueba y error, de extinciones masivas y recuperaciones lentas, de ensayos en los que los sistemas que dependían exclusivamente de la competencia individual colapsaban bajo la presión de las perturbaciones ambientales y los sistemas que habían desarrollado mecanismos de sostén colectivo sobrevivían. La cooperación en el bosque no es altruismo, es ingeniería evolutiva de largo plazo. Es el resultado de un proceso de selección que duró más que todos los imperios, todas las civilizaciones y todas las ideologías que los humanos hemos construido y destruido en el fragmento geológicamente insignificante de tiempo que llevamos en este planeta. Y lo que ese proceso de selección ha producido es un sistema que almacena carbono, regula el ciclo del agua, estabiliza los suelos, mantiene la biodiversidad y se recupera de las perturbaciones con una resiliencia que ninguna tecnología humana ha replicado todavía. Hay una pregunta que Simard formuló en sus últimas entrevistas, en las conversaciones que concedió durante los años en que la enfermedad y la urgencia de transmitir lo que sabía se mezclaron en una intensidad particular. La pregunta era simple en su formulación y abismal en sus implicaciones. Si los árboles aprendieron hace 280 millones de años que la red es más resiliente que el individuo aislado, ¿cuándo aprenderemos nosotros la misma lección? No lo preguntaba como retórica ecologista. Lo preguntaba como científica que había pasado décadas midiendo las consecuencias de ignorar ese principio en los ecosistemas forestales y que veía, con la claridad de alguien que ha aprendido a leer los patrones de degradación antes de que se vuelvan visibles a simple vista. Los mismos patrones reproduciéndose a escala de civilización humana. Los sistemas que fragmentan sus redes de sostén colectivo, que eliminan a sus nodos de mayor conectividad, que optimizan para la extracción individual a corto plazo, en lugar de para la salud sistémica a largo plazo. Unas se vuelven más vulnerables, más rígidos, menos capaces de recuperarse de las perturbaciones. Eso lo saben los árboles, lo saben los hongos, lo saben los datos de decenas de experimentos replicados en 3 continentes. Y nosotros lo sabemos también, en ese nivel de conocimiento que precede a la articulación formal, en ese nivel en que el cuerpo reconoce la verdad antes de que la mente encuentre las palabras para nombrarla. El bosque que existe bajo nuestros pies en este momento, mientras respiramos, no es el bosque silencioso e indiferente que los siglos anteriores al trabajo de Simard nos enseñaron a ver. Es un sistema nervioso distribuido de una antigüedad y una complejidad que hacen que toda la historia registrada de la humanidad parezca un parpadeo. Está procesando información, redistribuyendo recursos, respondiendo a amenazas, sosteniendo a sus más vulnerables y transmitiendo a sus más jóvenes el conocimiento acumulado en sus redes más antiguas. Lo hace sin lenguaje, sin conciencia reconocible, sin ninguna de las estructuras que los humanos asociamos con la inteligencia. Y lo lleva haciendo desde mucho antes de que existiera un ojo capaz de verlo o una mente capaz de preguntarse qué estaba viendo.
La pregunta que eso deja abierta, la pregunta que Simard nunca respondió porque sabía que no tenía respuesta simple y desconfiaba de las respuestas simples, es la siguiente. Si la forma más exitosa de organización que la vida ha producido en este planeta, en 280 millones de años, se basa en la interdependencia, en el reconocimiento del otro, en el sostenimiento de la red como condición de supervivencia del individuo, ¿qué nos dice eso sobre la forma en que nosotros, la especie más reciente y más disruptiva de la historia de este planeta, hemos elegido organizarnos? Y más importante aún, ¿estamos todavía a tiempo de escuchar lo que el bosque lleva millones de años intentando enseñarnos?